Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, retó al presidente de la República, Gustavo Petro, a mostrar las pruebas que lo involucran en un supuesto golpe de Estado. El mandatario cuestionó al empresario porque su nombre fue mencionado en unas grabaciones del ex canciller Álvaro Leiva. El dirigente gremial le dijo al presidente que si insiste en acusarlo sin pruebas, tendrá que acudir a la justicia y también a tribunales internacionales. De otro lado, el presidente de la República, Gustavo Petro, negó que haya señalado al ELN de estar detrás del atentado del senador Miguel Uribe Turbay. Aseguró que los indicios apuntan a la segunda Marquetalia, que habría recibido dinero por cometer el crimen, versión que no ha sido corroborada por la Fiscalía. El saliente jefe de despacho de la Casa de Nariño, Alfredo Sade, y nuevo embajador de Colombia en Brasil, negó estar inhabilitado por la Procuraduría para ese cargo diplomático. El pronunciamiento de Sade se produjo luego de su salida de la presidencia de la República ante la inminente sanción de la Procuraduría, que lo iba a suspender 3 meses por su supuesta extralimitación de funciones en la crisis de la expedición de pasaportes en el país. El precandidato presidencial Gustavo Bolívar acusó a las directivas de la Colombia Humana de cambiar sus estatutos para favorecer a ciertos candidatos de la consulta interna del partido, lo que él considera como una jugadita y un conflicto de intereses. Sigue la búsqueda de Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida hace 8 días en el municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca. La recompensa por información que ayuda a dar con su paradero aumentó a 70 millones de pesos. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al expresidente de la nueva EPS, José Fernando Cardona, por la presunta destinación indebida de recursos de la unidad de pago por capitación. De acuerdo con la investigación, Cardona habría autorizado la ejecución de un plan de ahorro voluntario por un valor superior a los 1.000 millones de pesos que debían ser destinados a la salud. Tras el vendaval que dejó 2.000 familias afectadas en el municipio de Condoto, en el departamento del Chocó, esperan hoy la llegada del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La entidad del Gobierno Nacional ya anunció las primeras ayudas para este municipio. El Gobierno Nacional anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permite ubicar a Alex Bitonco, alias David, señalado como el autor del atentado contra el representante de la Cámara, Julio César Triana, ocurrido el pasado miércoles en La Plata, en el departamento del Huila. En varios municipios del país se alerta por posible trasteo de votos debido a un aumento inusual de la inscripción de cédulas. La Procuraduría General de la Nación puso la lupa en Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, La Jagua del Pilar, en La Guajira, Ocaña Norte, Santander, entre otras zonas del país. La Policía Metropolitana, por interés de Bogotá, capturó a un hombre señalado de participar en el asalto al restaurante ubicado en la calle 57, en la localidad de Chapinero. El ejército israelí mató al menos 25 gazatíes esta madrugada en el bombardeo contra tiendas de campaña en la zona Yan Yunis, y al menos 8 personas aguardaban el reparto de ayuda, según los informes de las autoridades en la Franja de Gaza. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando. Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Para quienes llegan, para quienes nos acompañan en esta mañana de martes, aquí estamos con las noticias de Colombia y el mundo. Hoy es martes, es 19 de agosto, la temperatura en Bogotá 9 grados centígrados. En segundos, la información desde Bolivia, en donde hubo elecciones este fin de semana, y los dos candidatos de derecha, uno más a la derecha del otro, van a disputar las elecciones de segunda vuelta con una durísima derrota para la izquierda y para Evo Morales, que por otro lado, increíblemente se está declarando ganador. Redujo de 75 a 1 el número de curules en el Congreso boliviano. A esta hora también tendencias, lo viral, lo más conversado en las redes sociales. María Camila Orozco. Néstor, buenos días. Y justamente es Evo Morales la gran tendencia, numeral Bolivia, numeral Evo Morales, numeral Rodrigo Paz, numeral Jorge Quiroga, por las comparaciones que están haciendo alrededor de lo que ocurrió el fin de semana en ese país, Néstor. Fin a 20 años de gobierno de izquierda, por lo menos esa es la tendencia en esta primera vuelta, donde se enfrentaron estos candidatos, poniéndole un punto final al movimiento social más. Allí, entre otras
otras cosas, Néstor, Paz encabeza el número de votos con el 30% del total de las personas que salieron a votar. Van a volver a las urnas el 19 de octubre y toda la tendencia es alrededor de la comparación de Bolivia con Colombia, cuántos años duró Bolivia para sacar a la izquierda y por supuesto el presidente Gustavo Petro, que tanto ha criticado que se involucren en la política exterior de otros países, y el presidente pone un mensaje diciendo que están eligiendo la venganza. Por eso la gran tendencia para los colombianos es esa, pero no es la única batalla, Néstor. Este Paz que ganó en la primera vuelta va al balotaje. Es senador, va al balotaje el 19 de octubre. Es hijo de Jaime Paz Zamora, que había sido en los años 80 presidente de Bolivia. Néstor, pero le decía que no es la única batalla. Hablando de política, hay dos batallas que también tienen que ver con el presidente Petro, numeral McMaster, numeral el golpe, numeral Leiva, por el reto que le está haciendo el presidente de la ANDI, pidiéndole pruebas concretas, pidiéndole, entre otras cosas, que demuestre cuál es la participación que él tiene o tuvo en ese plan para sacarlo del poder y amenazándolo, advirtiéndole que si no las tiene, lo va a llevar a la justicia internacional. Pero también es tendencia ELN, Petro, Miguel Uribe y Uribe, porque el presidente Gustavo Petro está diciendo, por un lado, Néstor, que él nunca dijo que el ELN tenía participación en el asesinato, y le están sacando al presidente ese extracto donde él dice que el ELN tiene participación y es por dinero. Y por otro lado, pidiéndole al presidente... Quien se asome a las redes sociales, María Camila, esa es una declaración de hace 9 días del presidente Petro diciendo que el ELN pudo estar detrás del atentado contra Miguel Uribe. Y ahora, increíblemente, pues eso es viral. Es una respuesta al ELN, ¿no? El presidente Petro está diciendo que él nunca dijo eso y culpando a la prensa y que deben aprender a leerlo bien. El presidente Petro desdiciéndose un poquito porque, claro, le responde el ELN que no tiene nada que ver en el atentado. Pero ahí está el Miguel video, Uribe. Néstor, está su video y está el video de su ministro de Defensa dando esa línea de investigación. Pero tal vez, Néstor, la gran batalla es alrededor del fútbol. Lo lamento por sus Millonarios, porque los hinchas están en plan de lamento. Es tendencia Millonarios, numeral Serpa, numeral Liga Betplay, numeral Tolima, numeral Junior. Toda la discusión alrededor del fútbol por el momento difícil que atraviesa Millonarios. 5 partidos en línea, en racha, que han perdido solo un punto. No quiero meter el dedo en la llaga, pero es la gran tendencia, Néstor. Aparte de la política, los hinchas culpando al uno y al otro, al técnico, entre otras cosas, con la expulsión de Alex Castro, que usted sabe, se va con tarjeta roja al minuto 7, expulsado en ese último partido. Comenzando el partido, y se dañó el partido, pero la verdad, Millonarios, ni con Castro, ni sin Castro, es un desastre. Millonarios está de juega último mal. su Millonarios en la tabla de posiciones. Pero está metiendo el dedo en la llaga, María Camila. Gracias, son las 5 de la mañana, 38 minutos. A propósito de Bolivia, atención, la situación está definida. Ya anoche tarde quedaron definidos los 2 candidatos que van al balotaje, a la segunda vuelta. La sorpresa, porque no estaba en las encuestas, es el ganador, el señor Paz, que va a competir con Quiroga, el expresidente Quiroga. Después de 20 años de gobierno de izquierda, desaparece la izquierda. Había pasado lo mismo con Argentina, con la derrota de la izquierda y el triunfo de Milei. Se está devolviendo el péndulo en la política de América Latina. Desde La Paz a esta hora, a las 5:38 minutos, René Vargas. Néstor, muy buenos días. Informarte que el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge Tuto Quiroga se disputarán la presidencia del país en segunda vuelta el próximo 19 de octubre. Ambos fueron los candidatos más votados en las elecciones presidenciales de este domingo, marcadas por una profunda crisis económica en el país, la división de la oposición y la ruptura dentro de la izquierda y el movimiento al socialismo, que perderá la representación y el poder en la Asamblea Legislativa 2 décadas después de la primera victoria electoral de Evo Morales allá por el 2005. Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano obtuvo más de 1.561.000 votos, más del 32%. Agradecer a través de la patria a todos los hombres y mujeres que han hecho posible que la voz de los que no teníamos voz, de aquellos que no aparecíamos en encuestas. Mientras que Tuto Quiroga, de Alianza Libre, superó los 1.311.000 votos, consiguiendo algo más del 26%. Ha llegado la hora de dando la vuelta a la página de 20 años de la reconciliación nacional. Hemos sufrido demasiadas divisiones, demasiados muros invisibles.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, reconoció los resultados de las elecciones generales y dijo que es un voto castigo a la traición, a la corrupción, refiriéndose a la candidatura del presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, quien fue considerado su sucesor, y a la postulación de Eduardo del Castillo por el partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo, partido que lideró por casi 30 años. Los contendientes en segunda vuelta ya planifican una nueva etapa de sus campañas electorales, en la que Rodrigo Paz arranca con ventaja, tras hacerse oficial el apoyo de Samuel Doria Medina, tercero en primera vuelta. Representantes de la Organización de los Estados Americanos emitieron un informe preliminar en la que destacaron el normal desarrollo del proceso electoral del pasado domingo. Desde La Paz, Bolivia, René Vargas, Blue Radio. René, 5:41 a.m. Y hablando de elecciones, nosotros también estamos en campaña electoral. Los partidos, cada sector político, definiendo quiénes serán sus fichas para las elecciones presidenciales del año entrante. Públicamente, desde su prisión domiciliaria, el expresidente Uribe da instrucciones para que hoy martes se reúnan los precandidatos del uribismo, del Centro Democrático, con Miguel Uribe Londoño, para crear el mecanismo y la lista de candidatos de los cuales saldrá el candidato de ese partido, pensando en el debate electoral del 2026. Declaración del expresidente Uribe. El magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue instigado por un mínimo de 40 mensajes del alto gobierno, que se convertían en invitaciones, por lo menos implícitas, para que la delincuencia procediera como procedió contra nuestro mártir. Y dice el expresidente Uribe, tal vez cerrando la puerta de Juan Carlos Pinzón, que debe ser de militantes del partido esa lista de precandidatos, en donde están María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra, que van a disputarse la candidatura hoy reunidos con el padre de Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, que parece estar en plan de heredar las banderas de su hijo, Miguel Uribe Londoño. Cuente con el legado de mi hijo para lograr este propósito de ganar las elecciones y que con quien resulte favorecido en estas consultas, salvemos a Colombia. Organicemos con absoluta determinación esa causa y en los próximos meses escojamos y defendamos el triunfo abrumador e incuestionable de este liderazgo que tome las banderas de Miguel. Este fin de semana se cumplieron 36 años del asesinato de Luis Carlos Galán, su hijo Juan Manuel Galán, que heredó también el nuevo liberalismo, enviando un mensaje político sobre el momento del país y la posición del presidente Gustavo Petro. No podemos olvidar a nuestros héroes y la mejor manera de honrar su memoria, su legado, no solamente el de Luis Carlos Galán, sino el de quien acaba de caer asesinado, Miguel Uribe, es la no repetición de la historia de violencia de nuestro país. Es que todos nos comprometamos, asumamos la responsabilidad de moderar el discurso político, sin agresión, sin violencia, sin descalificación. En la otra orilla, en el pacto histórico, están surgiendo algunas fisuras. Gustavo Bolívar, que es uno de los fuertes, lidera todavía las encuestas, está acusando a las directivas de Colombia Humana de cambiar las reglas de juego, los estatutos, para favorecer a algunos candidatos en la consulta, que también debe ser el próximo mes de octubre, que es cuando el uribismo, por un lado, hará la encuesta y el pacto histórico, el partido de izquierda, hará la consulta interna. Gustavo Bolívar, ex mano derecha del presidente Gustavo Petro. De mi parte, toda la grandeza necesaria para que lleguemos unidos a esa primera vuelta. El juego limpio en las consultas es clave para no dividir el pacto histórico. Tenemos que hacer una campaña no del que más grita, sino del que más propone. La trampa, la mentira, el abuso de poder y el fuego amigo pueden acabar con un partido que inclusive aún no ha nacido. Y en medio de estas tensiones electorales, alrededor de las cuales gira toda la campaña electoral, la pelea del fin de semana fue entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de la ANDI, que es el gremio de los empresarios en Colombia, Bruce McMaster, anunciando posibles demandas nacionales e internacionales para responder a la denuncia del presidente Petro de que él, Bruce McMaster, participó en un complot con Álvaro Leiva para tumbarlo del gobierno. Marcela Peña. Néstor, buenos días.
Este nuevo agarrón comienza con un trino del presidente Gustavo Petro en el que sugiere que el presidente de la ANDI y del Consejo Gremial Nacional, Bruce McMaster, podría haber estado conspirando en su contra. Bruce McMaster no ha aclarado por qué es mencionado en las grabaciones de Leiva. ¿Se atrevió a colaborar en un golpe de Estado? La Fiscalía debería aclararnos este intento de sedición. Los aplausos que recibe es por este hecho. Eso fue lo que escribió el presidente en su cuenta de X. Obviamente el mensaje no le cayó nada bien al presidente de la ANDI, Bruce McMaster, que le respondió por esa misma red social en términos bien fuertes también. Reconoció que se reunió con el ex canciller Álvaro Leiva, quien le contó antes de publicarlas el contenido de las famosas cartas donde asegura que el presidente Gustavo Petro cayó en la drogadicción. Pero una cosa es eso y otra participar en un complot. Si va a seguir acusándome de un delito, más vale que tenga usted razones de fondo para hacerlo y pruebas concretas, porque de lo contrario tenemos que dirimirlo en la justicia y quizá no solo en la nacional, sino frente a organismos internacionales. Es parte de la respuesta de McMaster a Petro. No ha sido el único agarrón entre el presidente y el líder del gremio de los empresarios en los últimos días. Acuérdese que por instrucciones del presidente, ningún ministro asistió al Congreso Empresarial de la semana pasada y de hecho el precandidato de la izquierda, Gustavo Bolívar, declinó la participación en un debate de precandidatos que se iba a hacer allí en el Congreso de la ANDI tras una llamada del presidente Gustavo Petro. Es más, Petro fue uno de los que divulgó en redes sociales el momento en el que Daniel Quintero irrumpe en la ANDI justo en un panel de precandidatos y aprovechó ahí para acusar a McMaster de haber querido un acuerdo nacional, sí, pero solo consigo mismo. En plena campaña por la presidencia, esta podría ser apenas una pelea más en la larga lista de mensajes cada vez más subidos de tono entre el gobierno y los líderes gremiales. Marcela Peña, Blue Radio. De las 1000 peleas diarias que hay en Colombia, desafortunadamente, Marcela, gracias, 5:47 minutos. Esta madrugada, atención, está bloqueada la troncal del Magdalena Medio en Puerto Parra, en Santander, porque la Agencia Nacional de Tierras va a entregar fincas a excombatientes de las FARC. Javier Rodríguez. Néstor, buenos días. Y son cerca de 200 personas entre víctimas de la violencia y campesinos del municipio de Puerto Parra que están bloqueando precisamente la troncal de Magdalena Medio en el sector conocido como el peaje de Aguas Negras en el municipio de Puerto Parra. Exigen estas personas, Néstor, la entrega de 3 fincas que son más o menos 2.000 hectáreas incautadas al narcotráfico y antiguos testaferros de los paramilitares. El objetivo es que el gobierno nacional nos escuche, que Puerto Parra necesita las tierras. Hay tierras en Puerto Parra para entregárselas al pueblo campesino. Si queda algo de tierra, no se le estaría negando ni cerrándole las puertas a las personas que lleguen. Y es que según se conoció, la Agencia Nacional de Tierras, Néstor, pretende entregar esas 2.000 hectáreas a antiguos excombatientes de las FARC. La Gobernación de Santander y la Alcaldía de Puerto Parra están pidiendo al Gobierno Nacional una mesa de diálogo. Tiempo seco en Bucaramanga, 20 grados de temperatura, Néstor. 5:48 minutos y en Antioquia terminó mal la intervención en una mina de Segovia. Allí en Antioquia, Héctor Santamaría. Néstor, buenos días. En las últimas horas hubo tensión durante un operativo adelantado por la policía con apoyo de la Dirección de Carabineros y la UNDEMO, en el que hubo disturbios entre mineros ilegales y la fuerza pública en el municipio de Segovia, esto en el nordeste de Antioquia. El balance que entregan las autoridades desde 4 policías heridos durante la intervención que se hizo en un yacimiento que cuenta con licencia de la empresa Iris Mining, luego de que, según las autoridades, se detectara la presencia de otras personas que ingresaron de manera irregular allí para adelantar una presunta actividad ilegal en socavones y túneles, por lo que hay refuerzo de las autoridades en esa zona del nordeste antioqueño. En Medellín, el Valle Aburrá, a esta hora 18 grados de temperatura, tiempo seco, Néstor. Aquí tenemos 9 grados y atención, fue asesinado un trabajador de un ingenio azucarero en el Valle del Cauca. Ya es el tercero que cae en los últimos hechos en el occidente del país durante este 2025. Lina Vera. Néstor, buenos días. La víctima fue identificada como José Reinel López, trabajador del ingenio azucarero Providencia en el Valle del Cauca. Los hechos se presentaron en medio de un atraco mientras la víctima se encontraba realizando sus labores de guardavías entre la vía El Cerrito y Palmira. Allí fue sorprendido por hombres fuertemente armados para robarle su moto. Lo que se conoce preliminarmente es que José forcejeó con sus atacantes, quienes le dispararon sin mediar palabra. A pesar de que fue trasladado hasta el Hospital San Rafael del municipio del Cerrito, los profesionales de la salud no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Claudia Calero, presidenta de Azocaña.
Lamento profundamente el asesinato de un trabajador de nuestra agroindustria. Este hecho doloroso nos enluta y refleja la difícil situación de inseguridad que golpea a los trabajadores y a la ciudadanía. Definitivamente no podemos normalizar que la violencia sea el costo de salir a trabajar. En ese mismo sentido, el ingeniero hizo un llamado a las autoridades para que de manera inmediata inicien las respectivas investigaciones. En lo corrido del año, llevan 3 trabajadores de diferentes ingenios azucareros que han sido asesinados. Cali amanece hoy con 20 grados de temperatura, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La agroindustria transporta. La última instrucción del presidente Petro es abrir la licitación para entregar una nueva programación en el Canal 1. Es decir, significaría quitarle la concesión a los actuales concesionarios, entre otras cosas que son Plural Comunicaciones del Grupo Prisa y los viejos operadores, los herederos de CMI y de NTC, que son los que hoy en día operan el Canal 1. Inconforme con el rumbo de ese canal, la orden la dio en directo el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros. El ministro tiene la orden de empezar la licitación del Canal 1. Una nueva forma de manejar la televisión, que no es del gobierno, pero tampoco del potentado económico. Debe ser de las juventudes, de la gente de la cultura, del arte, etc. Y esa es una orden ya, ministro, porque no, ojo, ahí hay incluso irregularidades. El presidente dando órdenes a pesar de que el contrato, la adjudicación, va hasta el año 2027. Puede pasar allí, terminar pasando lo mismo que con pasaportes, que el presidente termina violando normas para cumplir caprichos de carácter político. Mismo Consejo de Ministros, en donde el presidente Petro defendió a Juliana Guerrero, que es nueva viceministra de Juventud. Ahí estaba sentado el ministro Florian, el ministro de Igualdad. ¿Que voy a poner a Juliana por retar? ¿Por qué se quieren tirar a una muchacha porque es pobre? Entonces, no, que no estudió en los Andes, pero estudió. Y hizo el esfuerzo, porque estudiar no es fácil. Me imagino las dificultades en el Cesar. Y en medio de una situación difícil de amenazas y de cosas en la universidad pública. Y ustedes no, porque ustedes no es... ¿Cómo así? ¿Por qué? Que se fue en el avión, pues si son contratados por ustedes. Y dice el presidente, va a poner efectivamente a Juliana Guerrero, es la del avión, ella y su hermana, pero el tema no es que sea pobre, el tema es que es una mujer de 22 años que no tiene la preparación académica, no cumple con los requisitos, tema que será seguramente y terminará en manos de tribunales y de la Procuraduría. A propósito del gobierno, la vicepresidenta Francia Márquez hace un balance de su gestión y de las tensiones dentro del gobierno con el presidente Gustavo Petro. Laura Alejandra Moreno. Néstor, buenos días. Durante esta entrevista, la vicepresidenta Francia Márquez recordó su primer viaje en helicóptero, sus primeros acercamientos con el presidente Gustavo Petro y también dejó ver sus diferencias con él, como el doloroso momento que vivió frente a una frase reciente del mandatario que tuvo un tono racista. También habló del famoso vivir sabroso. La verdad, vivía sabroso antes. Venía acá a sufrir, literal. ¿Verdad? Así una paridera muy berraca. Uno de los episodios más difíciles de la gestión de Márquez fue la creación del Ministerio de la Igualdad, iniciativa que ella impulsó, pero que según denunció, encontró obstáculos dentro del propio gobierno, específicamente con Laura Sarabia. Porque ella era la directora del DAPRE, entonces a ella le tocaba apoyarme para que rápidamente avanzara. Yo sentí que fue una traba, que me puso obstáculos, que no me ayudó. No tuve una aliada para avanzar en crear una institución. La vicepresidenta también cuestionó al Ministerio de Hacienda por presentar un concepto ambiguo de viabilidad fiscal, lo que permitió que la oposición demandara la iniciativa, que debe pasar ahora nuevamente por el Congreso. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Laura fue entrevista con el programa Los Informantes con la nena Arrazola. 5 de la mañana, 54 minutos. Atención, están buscando a los delincuentes que se metieron a un restaurante en el norte de Bogotá, en Chapinero Alto, se llama Mistral. Amenazaron a los clientes, a los empleados con armas de fuego.
la última travesura de los delincuentes en restaurantes de la ciudad. Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, un violento atraco se registró en una de las sedes de Mistral, una reconocida panadería y restaurante ubicada en la localidad de Chapinero, en el norte de la ciudad. En el robo que generó pánico entre los comensales, un criminal entró al sitio, sacó un arma de fuego y amenazó a clientes y empleados para robarles todas sus pertenencias. Luego de esculcar de manera violenta a las víctimas, incluso golpearlas, este delincuente se roba los celulares e incluso computadores y sale del sitio como si nada. Las autoridades, luego de un plan candado, lograron capturar en la calle 19 con 18 a un cómplice del delincuente que se movilizaba en moto. Sin embargo, el ladrón del arma se escapó. Sobre esto habló el coronel Ricardo Chávez de la policía de Chapinero. Bueno, minutos después de que se conoce un hecho en la localidad de Chapinero donde una persona habría ingresado y habría hurtado las pertenencias a unas personas que se encontraban en un restaurante, inmediatamente y gracias a las versiones de los testigos de las mismas víctimas, se activa un plan candado en toda la zona norte de la metropolitana de Bogotá. El cofundador Néstor de Mistral dijo que el ladrón actuó con rapidez, aprovechando la baja frecuencia de clientes en ese momento, y luego de llevarse computadores y varios teléfonos de diversas mesas, escapó. El detenido que tienen en este momento las autoridades es de nacionalidad colombiana y está siendo judicializado, mientras que el violento ladrón sigue prófugo de la justicia. Gracias, Felipe. 5 de la mañana, 56 minutos. Y ahora la noticia económica de este día martes, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Balance agridulce del crecimiento económico durante el segundo trimestre. La economía tuvo una expansión de 2,1%, por debajo de lo que esperaban los analistas y por debajo de lo que crecimos durante el primer trimestre, cuando se anotó un 2,7%. Así, el primer semestre cerró con un PIB creciendo al 2,4%. Aunque se perdió ritmo, estos datos son mejores a los de todo el año pasado, cuando crecimos por debajo del 2%, así que se mantiene la reactivación. Por sectores, el comercio, el agro y el sector público fueron los que más jalonaron a la economía, mientras que en el otro extremo, la construcción y el sector extractivo presentaron caídas. Por el lado del gasto, la economía se vio jalonada en parte por un crecimiento en el consumo de los hogares, por remesas, salarios y mejores tasas de interés para créditos, mientras que la inversión privada sigue muy por debajo de los registros prepandemia, lo que le ha quitado potencial a la economía para crecer. Con este telón de fondo, arrancan hoy las muy tensas discusiones en las comisiones económicas conjuntas del Congreso sobre el presupuesto de la Nación del próximo año, discusiones que se aplazaron unos días por los homenajes al senador Miguel Uribe, con unas presiones de caja muy fuertes para el gobierno nacional en mínimos históricos de apenas 1,8 billones de pesos, de acuerdo con recientes reportes. Víctor Grosso, datafx.com. Estás escuchando Blue Radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro, y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este
Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 50 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer. Mucha atención, hay una movilización en este momento en Venezuela de más de 4 millones de hombres, 4 millones y medio de milicianos venezolanos a quienes han preparado en teoría para lo que está pasando hoy. Y es que Estados Unidos se está acercando a las costas de Venezuela con buques destructores. Están llevando 4.000 hombres en esos buques, llevan portaaviones. La amenaza es que se van a meter a Venezuela. Responde el dictador Nicolás Maduro ordenando la movilización de estos milicianos. Una cadena de detenciones que comenzó desde la semana pasada cuando la fiscal norteamericana, que se llama Pam Bondi, aumentó a 50 millones de pesos la recompensa por dar con la captura de Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos considera uno de los grandes narcotraficantes y terroristas del mundo. Esa movilización de barcos norteamericanos van equipados con misiles, tienen a bordo 4.000 soldados. Es el motivo por el cual Maduro por primera vez se siente hoy amenazado. Anoche tarde dio la orden de desplazar, la manera en que Trump comienza a cumplir su promesa de combatir a los narcotraficantes, incluido el Cartel de los Soles, incluido el Tren de Aragua, que niega el gobierno de Venezuela. Maduro por primera vez parece tener miedo. Anoche pronunció un discurso con mensajes crípticos a quienes, dice él, son tibios o que están enmascarados. Aparentemente asustado Maduro, la versión del 2025, ante la posibilidad de que Trump se le meta. Y efectivamente Estados Unidos le está mostrando los dientes. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Ya les vamos a contar desde Washington y desde Caracas de la movilización simultánea que se está dando. Están frente a las costas venezolanas ya los portaaviones norteamericanos. No es el único lío diplomático activo en el continente. El otro tiene que ver con Colombia, la contradicción del gobierno nacional, que por un lado le pidió a Nicaragua la ciudadanía y la protección y la residencia para Carlos Ramón González, que es prófugo de la justicia en Colombia, que está acusado por la Fiscalía de participar en el gran acto de corrupción alrededor de la unidad de gestión de riesgo. Este fin de semana el presidente Petro le pidió la extradición a Nicaragua para traer al señor González, que fue como él, como el presidente Petro, militante del M-19, en algún momento se tomó el Partido Verde, es un hombre oscuro, siniestro, controvertido, muy rico, que tiene negocios en el sector de la salud y que en algún momento se convirtió en prestamista de partidos políticos y de políticos en campaña en Colombia. Con una fortuna grande que no le fue suficiente, Carlos Ramón González, es la tesis de la Fiscalía, se robó mucha de la plata de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, entidad que él manejó como su caja menor para comprar votos de congresistas, especialmente amigos suyos, a quienes enriqueció también aún más. Iván Name, por ejemplo, una extradición que sin embargo parece poco probable. Entre otras cosas, no existe todavía una circular roja de Interpol en su contra. En cualquier caso, el hombre que pide la extradición, el funcionario de la embajada, se llama Óscar Muñoz. Paradójicamente, el mismo que hace menos de 3 meses le había pedido la residencia y la protección al gobierno del dictador Daniel Ortega en Nicaragua. El otro problema que tiene esta mañana el presidente Gustavo Petro es la salida del pastor Alfredo Sade de su cargo como jefe de despacho de la Presidencia de la República.
Sade intentará refugiarse en la embajada en Brasil, intentando evitar la sanción de la Procuraduría, que estaba lista el viernes. Duró menos de 2 meses en el cargo. El presidente Petro lo nombró apresuradamente, sin beneplácito, en la embajada de Brasil. La suspensión de la Procuraduría iba a ser por 3 meses. De todas formas, vendrá una inhabilidad que lo alcanzará, inclusive si logra posesionarse como embajador en Brasil, que es la jugada del gobierno nacional. Duró 52 días, menos de 2 meses en el cargo, en el que se extralimitó, se metió a dar instrucciones a funcionarios de la Cancillería, dijo él, para racionalizar la asignación de citas y de pasaportes. Quiere decir dilatar, acortar las citas para hacer rendir los pasaportes, los pocos que quedan del contrato de Thomas Gregan Sons. Uno de los funcionarios que lo acusa es el propio viceministro Mauricio Jaramillo, pero en total son 3 o 4 funcionarios de la Cancillería que rindieron testimonio en la investigación de carácter disciplinario. Convocó reuniones, emitió instrucciones sobre contratación relacionada con los pasaportes e inclusive acusó a funcionarios de la Cancillería de tener intereses propios y de estar defendiendo la corrupción, que por supuesto ese carácter autócrata, dictatorial, es el que lo sacó corriendo del cargo. Duró menos de 2 meses, ya les vamos a contar las aventuras. A propósito del gobierno, les contaré en segundos de la pelea del fin de semana, un nuevo frente de batalla que hable el presidente Gustavo Petro, una batalla que podría terminar en instancias internacionales. En una esquina, el presidente Gustavo Petro acusando al presidente de la ANDI de reuniones golpistas con quien fue su canciller Álvaro Leiva. En la otra esquina está Bruce McMaster amenazando al presidente de la República con denuncias ante la justicia nacional o internacional. Está pidiendo que publique las pruebas de que él hace parte de un plan de complot para sacarlo del poder. También les contaré, hablando de instrucciones del presidente Petro, la última en un Consejo de Ministros transmitido por televisión. El presidente Petro pidiéndole al ministro de Comunicaciones, se llama Julián Molina, de licitar cuanto antes la concesión del Canal 1, que querría decir sacar a los actuales concesionarios, los herederos de CMI y de NTC, pero los nuevos, que son los operadores de Prisa. El presidente Petro dice que hay que entregarle eso a las juventudes, a los artistas, a pesar de que la concesión va hasta el año 2027. Ya había habido un estudio dentro del Ministerio de Comunicaciones que había dicho que no le podían quitar la concesión a los actuales concesionarios, a los actuales programadores que están ejerciendo su derecho en los medios de comunicación. Así comenzó Chávez en Venezuela, desmontando medios de comunicación, peleando con medios de comunicación a mañana, tarde y noche. Les decía, no es la única batalla. El presidente Petro enfrenta otra por cuenta de un desmentido, respondiendo a Antonio García del ELN, que está negando que haya dicho que esa guerrilla está detrás del homicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El presidente se desquita allí nuevamente con la prensa. Los videos, sin embargo, dicen otra cosa. El presidente dijo efectivamente que el ELN pudo estar involucrado en el magnicidio de Miguel Uribe. Y hablando de Miguel Uribe, les contaré las novedades alrededor de la candidatura del Centro Democrático, que será vía encuesta y sin Juan Carlos Pinzón. Hoy debe haber reunión de los precandidatos con Miguel Uribe, que se ha convertido el padre de Miguel Uribe Turbay, se llama igual Miguel Uribe Londoño, en el heredero, en el hombre que tomó esa bandera. Le concede a él, a Miguel Uribe, el presidente Petro, el expresidente Álvaro Uribe, la facultad de organizar la hoja de ruta de cara a las elecciones del 2026. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es martes 19 de agosto, es el día de la fotografía. Por cuenta de la tecnología de los celulares, todos somos fotógrafos, por lo menos en potencia. Ya les voy a contar de cómo se celebra el Día de la Fotografía y de las controversias para arrancar esta semana corta. Hoy es martes 19 de agosto. Bienvenidos, enseguida el resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
Desde ya iniciaron los arreglos por parte del presidente Donald Trump para organizar una reunión entre el presidente Volodymyr Zelensky y el presidente Vladimir Putin, y luego una segunda reunión, una trilateral. Aseguró Trump que espera que en cuestión de semanas se sepa si puede haber una salida. En una semana o dos vamos a saber si vamos a solucionar esto o si esta horrible pelea va a continuar, aseguró el presidente Donald Trump durante la reunión ampliada con los líderes europeos. Dijo Trump que puede que no haya un cese al fuego inmediato, frente a lo que sus colegas de Europa aseguraron que ellos esperan que antes de que se produzca una reunión entre Zelensky y Putin sí haya un cese al fuego firmado entre ambas partes. Para esta hora está convocada por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, una reunión virtual de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, donde está previsto informar a los 27 del encuentro en la Casa Blanca entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el estadounidense Donald Trump, con la compañía de varios líderes europeos como Emmanuel Macron y Friedrich Merz. En su cuenta de Twitter, Costa ha insistido en que junto con Estados Unidos, la Unión Europea va a seguir trabajando hacia una paz duradera que salvaguarde a Ucrania y los intereses de seguridad vitales de Europa. 3 destructores estadounidenses equipados con el sistema de misiles se desplegarán en las próximas 36 horas frente a las costas venezolanas, según un informe de la agencia Reuters. Destacar que este despliegue involucrará a cerca de 4.000 marines, así como varios aviones de patrullaje P-8, otras naves de guerra y al menos un submarino de ataque. Algo que ya respondió de esta manera anoche tarde Nicolás Maduro. Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela. Pues no es cierto, el gobierno nacional no pidió ninguna residencia del señor Carlos Ramón. Crece la polémica por el caso de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Este domingo, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X una solicitud formal de extradición dirigida al gobierno de Nicaragua. Pero, ¿cuál habría sido el presunto rol de Carlos Ramón González? Los involucrados lo señalan como el encargado de ordenar los pagos y sobornos a Iván Name y Andrés Calle, expresidente del Senado y expresidente de la Cámara de Representantes, respectivamente. Todas las pruebas en su contra fueron recogidas por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia y sugieren que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia habría utilizado el poder e influencia de su cargo y habría actuado tras bambalinas. Las próximas 2 semanas serán decisivas en el escándalo de corrupción de la UNGRD. 2 jueces de la República ya tienen en su poder el acta de compromiso firmado entre la Fiscalía y los exdirectivos Olmedo López y Sneider Pinilla. La fiscal del caso relató cómo 2 exministros del gobierno habrían participado en el entramado. En fase de indagación contra Luis Fernando Velasco Chávez, exministro del Interior, quien valiéndose de su cargo y posición política ordenó y supervisó y coordinó a través de Olmedo López y Sneider Pinilla la entrega de un contrato en el que se había interesado ilícitamente el senador Julio Elías Chagui Flores. El presidente me ordenó articular y yo le hago caso al presidente, no a la canciller. Yo creo que el que no esté de acuerdo con las órdenes del presidente debe irse. El nuevo embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, podría ser suspendido por la Procuraduría en medio del caso que avanza en su contra por la polémica de los pasaportes en la Cancillería. Testimonios en poder del ente de control serían claves para la decisión sancionatoria. El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jacir, relató que Saade le ordenó racionalizar las citas de expedición de pasaportes y que sugería que se dosificaran de tal manera que fueran proporcionales a la capacidad que tuviera la imprenta. Por su parte, el jefe de la oficina jurídica, Camilo Escobar, aseguró que se sintió señalado por Saade, quien acusó a abogados de la Cancillería de tener intereses a favor de Thomas Gregansons. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, respondió al señalamiento del presidente Gustavo Petro, quien lo mencionó en supuestas grabaciones del excanciller Álvaro Leiva y lo vinculó a un intento de golpe de Estado. McMaster rechazó la acusación, pidió aclarar ante el país temas como corrupción, decisiones de gobierno y ataques a la prensa y advirtió que si persisten las imputaciones sin pruebas, acudirá a la justicia nacional e internacional. Tras este rifirrafe y en medio de la conmemoración por los 36 años del magnicidio de Luis Carlos Galán, su hijo y director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, envió el siguiente mensaje al presidente Gustavo Petro. Asumamos la responsabilidad de moderar el discurso político, sin agresión, sin violencia, sin descalificación.
cuente con el legado de mi hijo para lograr este propósito de ganar las elecciones y que con quien resulte favorecido en estas consultas, salvemos a Colombia. Don Miguel Uribe Londoño, el papá del fallecido senador Miguel Uribe, le entregó las banderas de su hijo al Centro Democrático. El expresidente Álvaro Uribe Vélez pide a los precandidatos buscar la bendición de su familia. Pidan una cita y se reúnan con el doctor Miguel Uribe Londoño, quien representa la familia toda de Miguel Uribe Turbay. La verdad, vivía sabroso antes. Vine acá a sufrir, literal. ¿Verdad? Así una paridera muy berraca. En una entrevista con los informantes de Caracol Televisión, la vicepresidenta Francia Márquez hizo un balance de lo que han sido estos 3 años en el cargo. A diferencia de algunos sectores del pacto histórico, la vicepresidenta no está pensando en la reelección del presidente. La realidad es que la constitución política no permite la reelección. Así que fuimos elegidos por 4 años y nos toca es cumplir y avanzar lo más que podamos. A 70 millones de pesos aumentó la recompensa para quien dé información de la pequeña Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció hace 8 días en zona rural de Cajicá, en Cundinamarca. El capitán Álvaro Farfán es comandante de bomberos de Cundinamarca. Ya estamos hablando de aproximadamente 10 kilómetros a la redonda que se ha hecho, digámosle, un barrido, no solo por río, por aire. Hemos contado con apoyo tecnológico por parte de nuestra Policía Nacional, de nuestro Ejército, de bomberos, que hemos traído unos drones especializados con cámaras térmicas. El presidente de la República, Gustavo Petro, descartó que el ELN tuviera alguna relación con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, pese a que la semana anterior había dicho lo siguiente. El ELN también, y aquí está asesinando colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que es el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero. En Bolivia, por primera vez en casi 20 años, el país tendrá un gobierno de derecha. El senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge Tuto Quiroga se disputarán la presidencia del país en segunda vuelta el próximo 19 de octubre. Ambos fueron los candidatos más votados en las elecciones presidenciales de este domingo, marcadas por una profunda crisis económica en el país. Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano. A través de la patria, a todos los hombres y mujeres que han hecho posible que la voz de los que no teníamos voz, de aquellos que no aparecíamos en encuestas. Luis Díaz anotó su primer gol con el Bayern Múnich. El guajiro hizo gol en la victoria 2-1 del Bayern sobre el Stuttgart en la Supercopa Alemana. Además del gol, Lucho ganó su primer trofeo con el conjunto alemán. Ahí está el Tití, remató, el balón al fondo, gol. En Colombia se sigue jugando la fecha 7 de la Liga. Junior venció 2-1 al Bucaramanga y sigue siendo líder del torneo. Nacional empató 2-2 con Fortaleza y Millonarios perdió 3-1 con el Tolima, lo que deja a los embajadores en la última posición de la tabla. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenible. Atención, comenzó la movilización militar de Estados Unidos hacia Venezuela. Van en camino desde ayer lunes destructores, submarinos, aviones espía,
ataques con embarcaciones conocidas como anfibios. 4.000 hombres, helicópteros, le están mostrando los dientes a Nicolás Maduro, que por otro lado ordena la movilización de 4,5 millones de eso que llaman en Venezuela milicianos, que es gente de la calle con alguna clase de entrenamiento militar. En Washington la situación es de máxima tensión. Después de cumbres alrededor de Ucrania, está para nosotros el problema de la posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Repito, comenzó ayer, va a demorar 36 horas, deberían llegar frente a costas venezolanas esta noche del martes. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Demostración de fuerza, preparación de algún operativo u operaciones de interdicción. Pero el despliegue ordenado por el Pentágono en los últimos días al Mar Caribe prácticamente militariza aguas internacionales y le permite a Estados Unidos contar con capacidades defensivas y ofensivas en nuestra región. La información más reciente, que fue compartida por la agencia Reuters, da cuenta de 3 destructores estadounidenses clase Arleigh Burke que fueron desplegados a la región para combatir a los carteles del narcotráfico, según ha informado el Pentágono, y deberían llegar esta noche o en la madrugada, dado que la estimación es que se ubiquen en la costa de Venezuela en unas 36 horas. Son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Samson. Estos son buques de guerra versátiles equipados con sistemas de combate y radares diseñados para operaciones multimisión. ¿Qué quiere decir esto? Que son útiles en guerras antiaérea, antisubmarina y antisuperficie. Puede efectuar ataques terrestres con misiles tipo Tomahawk. Y estos destructores se sumarán a un despliegue militar que ya tiene además 4.000 efectivos que también han sido movilizados y que eran parte de las operaciones del Departamento de Defensa contra los carteles del narcotráfico en el Mar Caribe. Allí en el sur del Mar Caribe ya se encuentran varios aviones espía P-8, un submarino de ataque y el grupo anfibio de despliegue inmediato, que está integrado por un buque de asalto anfibio que es el USS Iwo Jima, capaz de transportar helicópteros, aviones de despliegue rápido, vehículos blindados y por supuesto cientos de infantes de marina. Este grupo de asalto también lo comprende el USS San Antonio, un buque utilizado para el desembarco de tropas y equipos mediante lanchas y aeronaves, y también está el USS Fort Lauderdale, que tiene capacidades adicionales de transporte y también presta servicios logísticos. Los 3 destructores que deben llegar hoy, que son sumados a este otro despliegue militar que ya mencionamos, son utilizados rutinariamente en operaciones de interdicción. Quizás uno de los que más llama la atención es el USS Jason Dunham, que ha participado en ejercicios en el Mar Rojo y que incluye un sistema de radares avanzados, misiles, un helicóptero y capacidades contra submarinos. Y el submarino que mencionábamos ya había sido desplegado hace algunas semanas. Por supuesto que el Pentágono está presentando esta movilización como un operativo contra los carteles del narcotráfico. Recordemos que Estados Unidos ha designado a estos carteles como organizaciones terroristas, incluido el Cartel de los Soles, señalando a Nicolás Maduro como el cabecilla de este grupo terrorista, y también ha aumentado la recompensa en contra de Nicolás Maduro a $50 millones. A esto se suma la incautación de bienes anunciada por el Departamento de Justicia en las últimas semanas de más de $700 millones, bienes relacionados o los cuales pertenecían a Nicolás Maduro, mansiones, casas en la Florida también, 2 jets en República Dominicana, una mansión en República Dominicana, dinero en efectivo, joyas, así como también una hacienda, según lo que ha informado la fiscal general Pam Bondi. Hasta ahora esta movilización por parte de los Estados Unidos, repito, de acuerdo a lo que informa el Pentágono, es para operaciones de narcotráfico, para fortalecer la presencia en la región y para poder adelantar interdicción en contra de embarcaciones que transporten droga hacia los Estados Unidos. Cabe destacar que si bien no es la primera vez que hay un fortalecimiento con equipos militares, con embarcaciones en el Mar Caribe, porque en el año 2020, en junio de ese año, el presidente Trump ya había ordenado un operativo en contra del narcotráfico reforzado allí en el Mar Caribe, sí es la primera vez que hay semejante despliegue militar, al menos en las últimas décadas, en esta región y justo en la costa de Venezuela. Néstor. Juan Camilo, ¿es posible que la intervención o esta movilización de Estados Unidos hacia Venezuela la hayan consultado, se la hayan contado en la cumbre a Vladimir Putin? Néstor, la verdad aquí lo que se habla fundamentalmente es una posibilidad, eso se ha escuchado, pero aquí lo que se habla más que todo con este despliegue, que es público, esto está en los medios de comunicación, nosotros lo estamos reportando, es que es más que todo una campaña de guerra psicológica, que hace parte de toda una campaña de presión en contra del régimen de Nicolás Maduro, que si se va a lograr concretamente algún tipo de operativo,
eso es otra historia, pero hasta este momento es una ofensiva psicológica. Si es guerra psicológica, está causando efectos. Anoche Maduro anuncia la movilización de más de 4 millones de hombres, lo que en Venezuela llaman milicianos. Es un componente de la Fuerza Armada Nacional. Los creó Hugo Chávez precisamente para esto, en caso de una amenaza internacional. Son hombres no bien armados, no bien entrenados, que Maduro espera sean sus defensores en caso de una intervención norteamericana. Ante los dientes que está mostrando Estados Unidos, responde Nicolás Maduro con estos milicianos, repito, 4 millones de hombres armados, pobremente, pero armados. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, señor Néstor, buen día. Venezuela, según cifras del gobierno, tiene una milicia integrada por 5 millones de reservistas y de ese total el 90%, es decir, 4,5 millones, los acaba de activar Nicolás Maduro para que se desplieguen en toda Venezuela, especialmente en la frontera marítima ante lo que llamó amenazas de Estados Unidos. ¿Cuáles son estas amenazas? Bueno, específicamente esta operación antinarcóticos que nos contaba Juan Camilo con la llegada de estos 3 destructores estadounidenses, los 4.000 marines, los aviones de patrullaje P-8, naves de guerra y al menos un submarino de ataque. Y ante ese anuncio, pues Nicolás Maduro responde con este plan especial, así lo llamó, para cubrir todo el país con los 4,5 millones de milicianos armados. La declaración además también se produce, recordemos, luego de que hace poco más de una semana la administración Trump aumentara a $50 millones la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro. Escuchemos. Voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.500.000 milicianos de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela, ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica. Ningún imperio del mundo, más nunca imperios. Por este plan de Nicolás Maduro no se quedaría solamente allí, en los milicianos, pues también pidió a su partido político, al PSV, al Partido Socialista Unido de Venezuela, a avanzar rápidamente en la conformación de otras milicias, específicamente milicias campesinas y obreras también armadas. Tengamos fe y confianza en la clase obrera, en el trabajador, en la trabajadora. Yo le entregaría las mismas 3 tareas. El plan productivo, CFT. El plan de nuevas formas de organización, Poder Obrero, y el plan de los cuerpos milicianos de la clase obrera, misiles y fusiles para la clase obrera, para que defendan nuestra patria. Misiles y fusiles a la clase obrera, así dice Nicolás Maduro, y en medio de esta declaración también parece contestarle a intentos por hablar con él de alguna manera o buscar otra salida, pues bastante molesto insistió que no es ningún cobarde y que está cansado de cobardes disfrazados que no le dicen la verdad de frente, que no le dicen la verdad en su cara, en lo que parece, Néstor, un reclamo a su propia gente o al menos a quienes lo rodean o a quienes le han propuesto algún tipo de salida negociada. Pero tu debilidad no será mi debilidad, porque yo no soy chantajeable, yo lo que voy es para adelante. Y hay mucho cobarde escondido y disfrazado que no es capaz de decirme las cosas en la cara porque es un cobarde, son unos cobardes. Pero el día de los cobardes no nací, yo no nací el día de los cobardes. Y si hemos llegado hasta aquí, no ha sido por cobarde, por pusilánime, por tibio, no. Ha sido porque hemos sido consecuentes con el juramento sagrado que hicimos con el comandante Chávez. Un Nicolás Maduro que luego de ese mensaje igual agradeció las expresiones de apoyo ante lo que tachó de refrito podrido de amenazas en referencia a Estados Unidos, agradecimiento que es especialmente dirigido a la Fuerza Armada por el respaldo militar que ha recibido en los últimos días. Néstor. Gracias, Santiago. Ustedes, Santiago, los venezolanos, se ofenderían si yo digo que ese ejército de milicianos es pobre, está mal preparado y no tiene las armas para luchar contra Estados Unidos? No, Néstor. Si me pregunta a mí personalmente, no. En las imágenes se ven personas, pues, no tan preparadas como un militar, podríamos decir, pero sí con un fusil en la mano. Es complicado poder entender o saber si ese tipo de personas podrá en serio enfrentarse con armas hacia un ejército. Sé que no todos están así, pero veo muchos milicianos de esto entrenando con palos de escoba, en chancletas. Digo, eso cuando se hacen guerras con una nueva generación de armas, me parece que marca la asimetría,
por otro lado, de la confrontación, de una eventual confrontación entre Estados Unidos y Venezuela. Gracias, Santiago, en Venezuela. Lo que pasa es que 6:28 Néstor, minutos. hay que preguntarse cuál es el tipo de confrontación. Obviamente no habría ninguna posibilidad de enfrentar las armas de los Estados Unidos pues con estos milicianos que, como usted describe, efectivamente ni están preparados ni están dotados para una confrontación formal, digámoslo así. Pero pues claro, aquí no hay sino preguntas de hasta dónde de verdad quiere llegar el gobierno de los Estados Unidos, si es que prepara una invasión, si es que se le van a meter a Miraflores. Que es, por supuesto. Claro, si es que prepara una acción como la que se hizo, por ejemplo, en Panamá en la época de Noriega, que es entrar a sacar al dictador y pues durante algún tiempo un gobierno provisional, pero eso requeriría un grado de preparación también al interior y de personas venezolanas dispuestas a asumir esa situación. Y pues de eso no parece haber noticia todavía, ¿no? Entonces, pues seguramente, como lo dice Juan Camilo, estamos todavía en la fase... No, esto es más disuasivo. Yo creo que lo rescatable ahí es el discurso que acabamos de oírle al dictador. Y es que pues es la cabeza más alta, la recompensa más alta en la historia de los Estados Unidos. El doble de lo que ofrecía el doble de Felipe Osama Bin Laden, por ejemplo. Exactamente. Entonces, esto que dice, estos que me ocultan y que no sé qué, pues claro, porque evidentemente no faltarán dentro del propio ejército que diga, oiga, esta es la oportunidad de hacernos a $50 millones. Así es, son las 6:30 a.m. Por otro lado, piense Felipe, si es guerra psicológica, para algo están moviendo toda esta cantidad de buques, de destructores, de hombres, miles de hombres que van a llegar hoy a la frontera. Mostrándole los dientes. Y fíjese que eso coincide con el mensaje que en las últimas horas el subsecretario Landó le mandó a Diosdado Cabello, diciéndole, aquí nos vemos, usted se va para una cárcel. Sí. Y acuérdese usted que Bernie Moreno, el influyente senador republicano que tiene origen en Colombia, de ascendencia colombiana, dijo que él creía que Maduro no llegaba a diciembre. Son las 6:31 a.m. Hablando de la izquierda en América Latina, perdió duro Evo Morales, aunque está diciendo que el voto nulo fue el 19% de la votación en las presidenciales de la primera vuelta de este fin de semana, es de él. El partido de Evo Morales, el MAS, quedó prácticamente en ceros. En algún momento logró tener 75 congresistas, pasó a 1. La segunda vuelta se la van a disputar el hijo de un presidente, Rodrigo Paz, hijo de Jaime Paz Zamora, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, uno más al centro, el otro más a la derecha. Después de 20 años, esta será una Bolivia sin Evo Morales, sin un candidato de izquierda, quiere decir allí el péndulo político también está funcionando. Desde Sucre, que es la capital de Bolivia, Yuveri Donoso. Hola Néstor, buenos días desde Sucre, Bolivia. Bolivia ha vivido en las últimas 48 horas un profundo cambio político a raíz del resultado de las elecciones generadas este día domingo 17 de agosto en los 9 departamentos de este país. Hay un giro hacia la derecha y soplan vientos de cambio, toda vez que el movimiento al socialismo, un partido que ha gobernado durante los últimos 20 años, prácticamente está desapareciendo. Recordemos que este partido fue liderado por el expresidente Evo Morales y actualmente por Luis Arce, los dos mandatarios que definitivamente han dejado al movimiento al socialismo en la puerta de la desaparición política a raíz justamente de los resultados. ¿Qué ha generado este hecho? Que haya una segunda vuelta histórica en Bolivia. Nunca antes se ha registrado este tipo de hecho político electoral. Y dos políticos conocidos en nuestro medio irán a este balotaje. Me refiero al actual senador Rodrigo Paz Pereira y al expresidente Jorge Tuto Quiroga. Ambos se reencontrarán en las urnas el próximo 19 de octubre para justamente lograr saber quién es el próximo presidente en el país. Este es el panorama que ha dejado las elecciones en Bolivia, con este cambio radical en la política del país, toda vez que el movimiento al socialismo
socialismo, un partido que ha gobernado durante los últimos 20 años, prácticamente está desapareciendo. Hay, por supuesto, en la población boliviana mucha algarabía, toda vez que había una necesidad de un cambio de timón en el Estado boliviano, debido justamente a los problemas sociales que aquejan. 1, la falta de dólares. 2, la falta de combustibles y el incremento de los productos de la canasta familiar. Estas son las respuestas principales que los próximos gobernantes deberán dar al país, a los miles de electores que han ido a las urnas a elegir un nuevo gobierno, un nuevo mandatario que se va a concretar el próximo 19 de octubre. Este es el saludo desde la capital de Bolivia, desde Sucre, para todos ustedes, amigos de Blue Radio. Buenos días. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Busca. Es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 35 minutos. A 9 meses de las elecciones presidenciales en su primera vuelta, comienzan a moverse con mucha intensidad el juego político para definir las movidas y coaliciones para suceder a Gustavo Petro a partir del 7 de agosto del año entrante. Los partidos y movimientos políticos comienzan a linderarse en torno a la derecha, la izquierda y el centro, con un ingrediente adicional relacionado con la confección de su estrategia para ganar la mayor cantidad de curules en Senado y Cámara, cuya composición será determinante para el próximo gobierno y para el rumbo que tome la democracia colombiana. Una semana después de la muerte de Miguel Uribe Turbay, su asesinato definitivamente comienza a pesar en la campaña política, no solo provocando una natural polarización entre el petrismo y los críticos al gobierno, sino también empieza a generar incertidumbre y controversia en el centro democrático. El partido liderado por el expresidente Uribe definirá vía encuesta en septiembre de este año el nombre de su precandidato a la presidencia. De entre los nombres de los 4 precandidatos ya inscritos, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, sin descartar la posibilidad de la llegada de nuevos aspirantes. En ese escenario han comenzado a barajarse nombres como los de Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, Andrés Forero, representante a la Cámara y el mejor amigo del precandidato asesinado, e incluso comenzó a hablarse de la posibilidad de que Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, pudiera ingresar a ese listado. Lo que se sabe es que el nombre de Pinzón, que ha sido llevado al Centro Democrático por parte de líderes como el ex senador José Obdulio Gaviria, ha desatado una profunda controversia dentro del partido, pues un sector de precandidatos y de seguidores en general considera que Pinzón no es militante del Centro Democrático y lo distancia de un sector del mismo su antigua cercanía con el expresidente Juan Manuel Santos. Por ahora, el expresidente Álvaro Uribe se ha reunido 2 veces con Pinzón, la última el viernes pasado, y en principio pareciera descartarse su ingreso como precandidato para pedirle que aspire por firmas, pero no hay una última palabra dicha. De otra parte, siguen los coqueteos de precandidatos presidenciales de diferentes corrientes políticas, incluyendo algunos afines al gobierno que han pedido pista en el Partido Liberal, que así como lo fue en el 2022, podría convertirse en partido político bisagra y definitivo para saber qué sector llegará a la presidencia en el 2026. Pero si en el Centro Democrático llueve, en el petrismo no escampa. Por un lado, se acerca la posibilidad de que el senador Iván Cepeda ingrese a la baraja de precandidatos para la consulta de octubre, y por otra parte crece la molestia de personajes como Gustavo Bolívar y Susana Muhammad por las reglas del juego internas, incluso hablando de cerrar la puerta a prácticas como la compra de votos, trasteo de votantes y manipulación de actas. Casualmente, estas alertas se mencionan luego de la llegada del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, al petrismo a la consulta del próximo mes de octubre. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:37 de la mañana y 2 meses duró la aventura de Alfredo Sade como jefe de despacho presidencial, un cargo al que llegó a pesar de todos los cuestionamientos, por un lado por su liderazgo religioso y por una indagación de la Procuraduría por aparentemente plagiar un reporte de actividades para justificar la ejecución de un contrato con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Sade llegó al gobierno nacional con la firme convicción de terminar el contrato con Thomas Gregan Sons y entregar
entregarle esa responsabilidad de expedición del pasaporte a la imprenta nacional. Y en ese sentido fueron varias las órdenes que dio. Por un lado, no decretar la nueva urgencia manifiesta para que Thomas Gregg le diera continuidad al servicio por 7 meses al menos, y la otra, organizar reuniones para darle órdenes a los funcionarios de la Cancillería en una clara extralimitación de sus funciones. Eso es lo que cree la Procuraduría, que tenía lista una suspensión del cargo por 3 meses, pero el gobierno se adelantó y lo sacó del cargo para nombrarlo ahora, designarlo embajador en Brasil. La suspensión estaba basada en 5 testimonios, 4 de ellos de funcionarios, todos de la Cancillería. Uno de esos testimonios es el del viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jacir, que contó cómo SADE ordenó racionalizar las citas de expedición de pasaportes, sugiriendo dosificarlas proporcionalmente a la capacidad de la imprenta nacional. O el otro testimonio de la entonces secretaria general Lucy Acevedo, que relató las insinuaciones que hacía SADE sobre corrupción y las órdenes que gritaba, anunciando que aquí el que mandaba era el señor presidente, que aquí cuál ministra, ni qué nada, que eso confirma cómo desautorizaron a Laura Sarabia, la entonces canciller, que terminó yéndose 9 días después de la llegada del famoso pastor. El proyecto de suspensión quedó listo, quedó en el borrador para la firma que oficializaba la decisión que buscaba evitar el grave abuso de SADE. Se les adelantó el gobierno, que deja una vez más en evidencia la forma como se mueve para proteger a los suyos. Primero a Carlos Ramón González y ahora a SADE, los dos que tienen cuentas con la justicia. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 40 minutos. Al tablero hoy el presupuesto general de la Nación del próximo año, con las comisiones económicas citadas en pleno, las terceras y cuartas de Senado y Cámara para arrancar hoy martes el primer debate del presupuesto, y tras el aplazamiento la semana pasada por la muerte de Miguel Uribe Turbay. Presupuesto por 556.9 billones de pesos, que viene tuerto y que viene cojo por un valor de 26.3 billones, exactamente el mismo monto de la reforma tributaria que se le hundió al pasado ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, solo que esta vez y por segunda vez en toda la historia del país, metida a la fuerza y embutida a las malas dentro de un proyecto general de presupuesto, como ya había hecho hace exactamente un año el gobierno de Gustavo Petro, con una tributaria amarrada al presupuesto por un monto cercano a los 10 billones de pesos. Estrategia que fracasó rotundamente en su trámite por el Congreso, con un presupuesto que tuvo que sacar el gobierno a través de un decreto, y una tributaria que jamás vio la luz al final del túnel y que se hundió incluso en las comisiones económicas que archivaron rápidamente ese proyecto. Estrategia fallida que, sin embargo, y no obstante, repite este año el gobierno nacional, ranchado en pasar un presupuesto nuevamente desfinanciado, nuevamente atado a una tributaria y nuevamente creciendo los gastos de funcionamiento muy por encima de todo el resto. Crecimiento de la burocracia, que crece al 11%, es decir, 5 veces más rápido de lo que viene creciendo la economía del país, que en el primer semestre de este año creció al 2.1%, según reveló el DANE el viernes de la semana pasada. Una nómina explosiva y crecimiento del gasto en burocracia muy alto, entre otras, para poder soportar los 600.000 nuevos puestos de trabajo que ha creado el gobierno Petro en la nómina paralela del Estado a través de los nuevos contratos de prestación de servicios. Muchos de esos empleados con sus sueldos embolatados, dada la escasez en la caja de la Nación, que cayó a un mínimo histórico de 1.8 billones de pesos el pasado 8 de agosto, en una situación que complica el pago de salarios y de pensiones para los empleados públicos. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com.
Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias. 6:44 minutos. Buenos días, padre. Buen día, Néstor. Como siempre, con alegría, con gozo, con ganas, confiando y creyendo que todo va a estar bien. Además que a mí me encantan, me fascinan esta semana que tienen 2 domingos. Estas semanas cortas. ¿Tema de hoy, padre? Mire, Néstor, hoy es el Día Mundial de la Fotografía. Sí. Pero sabe que yo estoy cada vez más molesto con el tema de las fotos a toda hora y en todo momento. Mire, le voy a decir algo que particularmente a mí no me gustó y lo digo con mucho respeto. En un sepelio, por ejemplo. En el de Miguel Uribe. Por ejemplo. De la semana pasada. Por ejemplo. No, pero es que me tocó, fui a uno y se tomaron una foto. Ahí, una selfie con el ataúd al fondo. Casi que el ataúd se veía, pues. No quería, eran 3 amigos que no se veían hace mucho tiempo y que se vieron en el momento del funeral y se tomaron una selfie. Y yo decía, ¿qué nos está pasando? O sea, qué bacano tener fotos. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo comienzo a ver la foto de mi papá y mi mamá, mi papá en una bicicleta, yendo a visitar a mi mamá, y eso me emociona, me hace feliz. Pero es que ahora tenemos una obsesión, Néstor, que realmente quiero criticar eso. ¿Sabe qué me pasa a mí? Dígame. Que tomo fotografías y no las vuelvo a ver nunca. Eso es posible. Entonces tengo el teléfono lleno de fotografías que no veo, que no reviso, no repaso nunca. Por eso es bueno imprimir las fotos. Claro, es que antes era muy excepcional. Pues es lo mismo, porque usted las mete a un álbum. No, pero es distinto. Creo que es menos efímero el álbum de fotos físico, el viejo, que... Pero ahora los nuevos álbumes son Instagram, ¿no? Porque todo el mundo tiene foto ahí. De acuerdo. En mi casa hay esos álbumes de fotos de blanco y negro. Pero es cierto que por andar tomando fotos nos saltamos los momentos importantes. Claro, nos privamos de vivir los momentos como son. Entonces usted va al funeral y en vez de estar pensando en saludar a las personas dolientes, usted va a un concierto y está pensando en tomarse la foto. Usted va, hago mea culpa, no porque yo soy así, va a un restaurante y quiere tomarle una fotografía a la comida. Tal cual. Sí, no, yo he visto. Hay una obsesión, sí. Ve un atardecer y quiere tomarle. Y van a un concierto y ven el concierto a través del celular. Qué vaina loca esa. Pero es así, Felipe, tal cual. Es una vaina loca. En vez de ver al artista ahí en vivo, en directo, no, lo ven es a través del celular. Pero para es grabar cierto, el video. Felipe, que la aproximación de hoy con la fotografía es diferente a la que había antes de los teléfonos celulares. Claro, es que antes era muy excepcional, entonces tú la tenías, era un momento que tú guardabas. Vuelvo a decirte, mira, la foto más bacana que yo veo en el álbum de mi casa es mi papá, no sé, de 30 años, 20 y pico de años, visitando a mi mamá en una bicicleta. Entonces, y está la foto en blanco y negro y tal. Cuando la vemos, comenzamos a conversar cómo era en ese tiempo. Era toda una evocación. Hoy no, hombre, que arte era otra foto. Por eso le hago la referencia a que hay tantas fotografías, que es lo que me pasa a mí. Que ya uno no... Tomamos tantas fotografías que ya no vemos las fotografías. Sin duda. Entonces hay cierta las fotos que no se imprimen no se ven. Se quedan ahí, nadie sabe ni dónde están, y después uno por allá, yo tomé una foto y dónde la busca. Lo que pasa es que imprimir las fotos es de viejitos, No, pues yo lo sé, pero los jovencitos pues tienen fotos, pero no las ven. Todavía las imprimen todavía. Todavía existe Fotojapón. Claro. En Fotojapón. ¿Cómo así? Además le hacen libros. Le hacen en formato de libro, súper bien editado y bien empastado y tal, porque antes era un lío también el álbum, ¿no? Pero ahora le hacen un libro, usted saca las fotos de su paseo y lo convierte en un libro. No lo hago yo sé que eso es de pero hay portarretratos digitales, ¿no? Chévere. Existe Zambrano ahí en la 85 todavía, le imprime las fotos. No sé, pero usted puede imprimir y puede tener su álbum de fotografías. ¿Usted se acuerda de la época en la que uno iba por el centro
y aparecía un fotógrafo, ¡tac! Le tomaba una foto y esa era una foto especial. Sí. Estoy hablando de la Quinta Avenida en Santa Marta. Pero es una novedad llegar a una casa y ver un portarretrato, porque ahora la moda son los portarretratos digitales, ¿sí? Que le pasan una cantidad de fotos al instante, pero en eso no todavía hay gente que tiene... No es lo mismo. Pero claro, sabe igual, no es lo mismo. ¿Saben cuál es la novedad? La fórmula para esto es, hoy venden en internet unas impresoras de fotografías muy baratas. Desde 100.000, 120.000 pesos se puede comprar una impresora de fotos y del celular directamente la imprime y entonces uno escoge las fotos que más le gustan y esas las imprime y esas arma un álbum. Y en eso yo estoy con Ricardo. ¿Y borra las fotografías del teléfono después? Pues las que les sobran, pues al menos, es que mire, si usted las ve, por ejemplo, en su casa, si usted las tiene, o sea, volver esa fotografía a papel tiene un valor enorme y le va a volver a dar un sentido a tomar fotos. Usted va a tomar la foto pensando, oiga, esta la voy a imprimir en la casa y eso es un gusto. Señor Enrique. Oye, voy a decirles que tenemos un vínculo con la fotografía especial, digo tenemos como nuestra cultura, porque en realidad la fotografía y el cine son dos artes netamente contemporáneos del siglo XX, y a pesar de que podría parecer que la llegada de los teléfonos favorecería que la imagen en movimiento tuviera más preeminencia, sin embargo la imagen fija sigue teniendo algo. Es verdad que seguramente hacemos más fotos de las que consumimos, necesitamos o vamos a volver a ver, pero seguimos teniendo en algo tan antiguo como es una imagen fija, seguimos teniendo una fijación, si se me permite la redundancia, por condensar los momentos en imagen fija. Y es un arte que es de finales del siglo XIX, Néstor, sí, la fotografía. Yo tengo ahí una diferencia o casi un miedo, padre. Dígame. Que todos somos fotógrafos, ¿no es verdad? Todos sacamos el celular para tomar una fotografía. Pero eso nos está alejando de la realidad misma. No, de la imagen misma, porque nunca la vemos. Lo que quiero decirles es que también todos somos fotógrafos y adoramos la fotografía, pero adoramos es tomar la foto. Antes la adoración era al resultado de la imagen como tal. Pero bueno, ya viene el padre Linero hablando de fotos, hablando de fotógrafos, de fotografías, porque hoy es el Día Mundial de la Fotografía. Sí, señor. 6 de la mañana, 50 minutos, y ya viene Ricardo Rego con los deportes. ¿Por qué foto comenzamos? ¿Por la de la Liga con un Millonarios? No. Bueno. Cabeza y cola. Ese papá tiene nombre propio. Junior, tu papá. Ya, empecemos por la vaina seria. Eso, Cabeza y cola no era un concurso de su época, de los 70. La mala hora de Millonarios en el fútbol colombiano. Una pregunta, dígame la verdad, ¿está asustado por mañana? Porque mañana viene el poderoso Unión Magdalena aquí. Yo no sé qué puede pasar. ¿En qué posición va? ¿18, 19? No, el último es Millonarios. Millonarios, Felipe, va de últimos 5 partidos jugados, solamente un punto. Perdió el domingo. El fin de semana contra el Deportes Tolima. Y me habla, Ricardo, ¿me puede hablar a mí y a los hinchas de Junior, tu papá, de los penaltis y la vaina que... Sí, señor, ganó Junior. Felipe, felicitaciones a usted. 3 penales le pitaron a los hinchas del Junior. Lo lamento mucho por los hinchas de Millonarios. A Santa Fe. Es que Millonarios desde que se fue Falcao se jodió. Eso, uy, Felipe, te vi bien. Desde que se fue Gamero, Felipe. Desde que se fue la embajada a Samaria. Desde que se quedan callados. Ya viene, ¿Viste eso, Felipe? Ya vienen los deportes, Ricardo. Hoy tendremos además Copa Libertadores. Hoy se define la suerte de los 3 equipos colombianos. En Libertadores Nacional en Brasil y en la Sudamericana también en Brasil, el América de Cali, y en Argentina el Once Caldas. Ese el radar de lo que acontece en la actualidad con los equipos colombianos. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? 6:52 minutos. El presidente de la ANDI amenaza con presentar denuncias ante la justicia de Colombia, pero también ante la internacional, contra el presidente Gustavo Petro, que por su parte lo sigue relacionando con una conspiración para tumbarlo. McMaster se reunió efectivamente con el ex canciller Álvaro Leiva y ahí comenzó este rollo gigante que hoy, más que una pelea personal, es un enfrentamiento institucional entre el presidente de la República y el representante de los grandes empresarios en Colombia, Laura Moreno. Buenos días, Néstor. En medio de las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de la ANDI, Bruce McMaster,
el empresario le pidió al jefe de Estado que presente pruebas concretas si tiene razones para vincularlo con algún delito. Esta respuesta se da luego de que el mandatario cuestionara a McMaster a través de su cuenta de X porque su nombre aparece en unas grabaciones del ex canciller Álvaro Leiva, a quien el presidente acusa de conspirar para un golpe de Estado. Abro comillas, ¿se atrevió a colaborar en un golpe de Estado? La Fiscalía debería aclararnos ese intento de sedición. Entonces, estar al lado del pueblo trabajador merece el derrocamiento del gobierno. ¿A tal punto llega el egoísmo social en Colombia? La sociedad de castas, cierro comillas, fue lo que escribió Petro. La respuesta de McMaster no se hizo esperar en esa misma red social donde escribió: si va a seguir acusándome de un delito, más vale que tenga usted razones de fondo para hacerlo y pruebas concretas, porque de lo contrario tendremos que dirimirlo en la justicia y quizás no solo en la nacional, sino también frente a organismos internacionales que protejan todos los derechos que usted viola cuando asume sus persecuciones antidemocráticas, usando su posición de poder institucional para atacar y afectar la reputación de muchos y ponernos en peligro. Este cruce se da justo después del Congreso de la ANDI celebrado en Cartagena del 13 al 15 de agosto, que reunió a empresarios de distintos sectores y al que no fue invitado el jefe de Estado. El mismo McMaster le contó a Blue Radio por qué, como anfitrión, no invitó al presidente este año, refiriéndose a la historia en la que en 2022 el mandatario sí asistió, en 2023 canceló a última hora y el año pasado pidió no ser invitado. Pues fue el año pasado en Medellín. Dijimos, vamos a preguntarle directamente al presidente si quiere ir, si no quiere ir, si él quiere estar, si no quiere estar, pues es decir, no vamos a invitar a alguien donde no quiere estar. Y entonces le pedí una cita en presidencia y efectivamente estuve con él más de una hora, casi hora y media realmente hablando de todo. Y finalmente, al final de la reunión me dijo, vea Bruce, no me interesa ir, yo prefiero no ir a esos congresos, yo prefiero no estar con los grupos gremiales, me siento mucho más tranquilo estando en otros lugares, no me invito. Varios ministros y miembros del gobierno que tenían agendas programadas en el Congreso de la ANDI cancelaron su participación en apoyo al presidente. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 56 minutos. Hoy, como ya les dije, es el Día Mundial de la Fotografía. Ese invento que captura momentos, preserva la historia y permite la expresión artística de la vida. Oye, a mí me gusta sentarme a ver los álbumes viejos de mi casa para reconocer a mis abuelos, a mis padres, en sus años de juventud. Y la verdad disfruto mucho los foros que se arman en torno al recuerdo de esos momentos tan lindos expresados, retratados allí. Pero ahora, con los celulares y su posibilidad de tomar fotos, me impresiona ver cómo nos estamos perdiendo la vida por querer capturarla en una pantalla. Basta con mirar a nuestro alrededor en un concierto, en una reunión familiar o incluso en un funeral. Decenas de personas con sus manos levantadas, celulares grabando, fotos que van, fotos que vienen. Y mientras todo eso ocurre, me pregunto, ¿quién está realmente allí, presente, viviendo el momento? Que quede claro que yo no estoy en contra de registrar recuerdos, claro que no. Ya les dije que gozo de volverlos a tener presente ante mis ojos. Lo que no me parece sano es que haya una obsesión por capturarlos y esa obsesión nos quite la posibilidad de disfrutar el momento, cuando lo que deberíamos es vivir una experiencia plena allí, y ello nos llenaría sin duda de las mejores emociones. Preferimos archivar en la memoria de un dispositivo que en la memoria de nuestro corazón. Terminamos viendo la vida a través de una pantalla en lugar de sentirla en carne propia. Es como si quisiéramos demostrarle al mundo con cada foto o con cada video que estuvimos allí. Es como si estuviéramos más relacionados con los otros que con nosotros mismos. En el intento de demostrarle a todos los demás que estuvimos en ese lugar, dejamos de estar realmente presente.
El aplauso se da mirando el celular y no al artista. El abrazo se posterga. Y primero, oye, ¿me regalas una foto? El paisaje se reduce a un filtro para Instagram y no una contemplación silenciosa que nos conmueva y nos haga trascender. Lo irónico es que muchas veces estas imágenes quedan guardadas y nunca se vuelven a mirar. Pero el instante que no volverá, lo perdimos. Y es allí donde está la gran pérdida. No en la memoria del celular, sino en la memoria del corazón. Necesitamos recuperar la capacidad de estar presentes, de dejar el celular a un lado y de entregarnos a la experiencia tal como es. Porque lo que marca la vida no son las fotos del dispositivo, sino la intensidad con la que nosotros la estamos viviendo. Hoy mi invitación es clara. La próxima vez que tengas la tentación de grabar o fotografiar algo, pregúntate, ¿quiero guardar un archivo o quiero guardar un recuerdo verdadero en el corazón? La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos.